Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ingenialo, en donde seguimos con Autodesk Inventor 2017. En la primera parte de este vídeo vamos a ver cómo se pueden hacer las descargas online de piezas en 3D para utilizar en nuestros trabajos. En la segunda parte del vídeo veremos cómo almacenar estas piezas en bibliotecas y crearemos una carpeta compartida en Google Drive para todos los que queráis seguir estos tutoriales. Es un vídeo muy práctico y que estoy segurísimo te va a gustar. Vamos allá, portada y empezamos. Arrancamos el programa y estamos otra vez en la pantalla de inicio. Aquí tenemos la referencia al ensamblaje último que acabamos de crear y las distintas piezas. ¿Recuerdas las que teníamos anteriormente? Aquella de chapa, aquella bandeja o plataforma de chapa y esta que hemos creado desde el ensamblaje. Lo último que dijimos es que necesitábamos un rodamiento. Necesitábamos importar un rodamiento. Vamos a ver que el propio programa tiene un contenido para suministro que si lo pulsamos vemos que nos entra directamente en una página de Autodesk. Bien, en esta página donde nos redirecciona a Inventor, veis que tenemos varios enlaces a distintos portales que se dedican a facilitar estas piezas que necesitamos para nuestros ensamblajes. En todo caso, este TraceParts posiblemente es el más conocido. Aquí cuando pulsamos tiene un enlace que patrocina Autodesk. Si os dais cuenta, abajo en la barra pues nos sale ahí TraceParts Online, Net, Autodesk. No es el más rápido, por lo tanto lo mejor es entrar directamente desde el navegador en TraceParts y vamos a darnos de alta. Nos vamos a Google y buscamos TraceParts. Bien, nos interesa esta tracepartsonline.net. Bien, dentro de la página de tracepartsonline.net tenemos que registrar. Pues aquí rellenáis los datos que consideréis, tampoco os van a comprometer a nada y le dais a registrar. Y veis que aquí en la página de inicio tenéis un desplegable que entra como componentes mecánicos, ingeniería de fabricación, muchísimos apartados, en donde podéis buscar rodamientos, en donde podéis buscar rodamientos de bolas, de soportes, de lo que queráis. Vaya, hay infinidad. El caso es que podéis buscar también por búsqueda aquí en todo el sitio, por ejemplo, y si tecleáis una referencia que ya tenéis clara, ¿no? Pues UCF 205. Eso es lo que necesitamos y vamos a buscarlo en todo el sitio. Bien, a partir de esta página, pues si tenemos exactamente la misma marca que nosotros vamos a colocar o que sabemos que vamos a colocar, pues pulsamos sobre ella. Si no, pues cualquiera de estas marcas que son todas conocidas, pues nos ofrecerá la posibilidad de descargar este rodamiento. En este caso en la marca SNR. A veces sale aquí la vista previa en 3D, no siempre, veis, ahora por ejemplo no ha salido, pero normalmente pues vienen algunos datos en donde nos dice alguna aproximación de lo que vamos a descargar. No exactamente esta vista es lo que vamos a descargar, pero muchas veces se aproxima. Aquí también en muchas ocasiones se dan niveles de detalle. En este caso nos interesa una sola pieza. Por lo tanto, buscamos aquí una sola pieza y en el descarga de CAD, pues si tenéis por defecto Inventor, pues Inventor, y si no, a lo mejor lo tenéis en cualquier otro software aquí. Veréis que como es una plataforma tan extendida, pues hay para todos los programas de diseño en 3D. Bien, pues esto, nosotros buscamos Inventor, descargar el archivo CAD, veis directamente nos entra un archivo comprimido, que lo podemos ver en la carpeta que normalmente se tiene configurada para descargas. La tenemos aquí y directamente nosotros la podemos insertar en el directorio en donde tenemos Inventor. Bueno, pues lo vamos a poner en biblioteca y aquí lo arrastramos y lo extraemos. Bien, se nos ha creado ahí una carpeta en donde tenemos un IPT y un TXT. En el TXT nos da una serie de datos, pero lo que nos interesa a nosotros es este IPT. Vale, si volvemos al programa, vamos a cerrar todo esto. Si volvemos al programa y abrimos el ensamblaje, ya podemos insertar directamente lo que hemos descargado, porque lo tenemos en la biblioteca. En la biblioteca, en Biblio 1, que es donde hemos volcado ese archivo, pues estamos aquí en SR y ya tenemos nuestro rodamiento ahí. El rodamiento que tenéis que tener en cuenta que nosotros no podemos editar, a no ser que lo copiáramos en nuestro espacio de trabajo, porque lo tenemos en la biblioteca. Entonces si nosotros quisiéramos hacer, imaginamos que queremos hacer cualquier agujero aquí
pues nos dirá enseguida, no es posible modificar tal, porque es un archivo de biblioteca. Esta pieza la podemos acoplar igual que si lo hubiéramos fabricado nosotros. Son piezas normalizadas, pero se comportan de la misma forma. Pues lo vamos a colocar en nuestro eje, la restringimos respecto a esta arista y la queremos insertar en nuestro eje aquí. Bien, ya tenemos nuestro rodamiento ahí. Bien, ya tenemos nuestro rodamiento. Vamos a seguir insertando alguna pieza normalizada más. Si sabemos que nos van a hacer falta más rodamientos de este tipo, podemos descargar los rodamientos que necesitemos. Por ejemplo, vamos a descargar el UCF206, que sería el eje de 30. Bien, el UCF206 eje de 30, lo mismo, descargar. Veis que como ya tenemos las opciones prefijadas, pues es más rápido. Y después pues otro tipo de soportes, por ejemplo el UCP, buscamos ya directamente el que nos interese y seguimos pues con la misma marca, con NTN. Pues también vamos a descargar el 205, le damos a descargar y uno de estos grandotes, el 218, lo mismo, le damos a descargar. De la misma forma que hemos hecho con los soportes, podemos ir a cualquier tipo de componente. En la página de inicio y en esta relación que os he dicho, pues hay desde todo lo que son componentes eléctricos a sensórica, electrónica. Bueno, hay que invertir tiempo, digamos, en ver lo que tenemos ahí disponible. Pero si ya sabemos una referencia determinada, pues la buscamos aquí y ya está. Bien, en próximos vídeos ya veréis cómo vamos a ir necesitando más piezas para que nos surtamos de una biblioteca bien abundante y completa, y vamos a repetir muchas veces este proceso. En este caso lo que vamos a hacer va a ser pues pasar nuestros archivos recién descargados y comprimidos a nuestra biblioteca. Bien, para pasar los archivos que hemos descargado a la biblioteca, tenemos aquí abierta la carpeta de descargas y lo que abrimos es la carpeta de la biblioteca, que veis la podemos hacer desde la pantalla de inicio presionando aquí en biblioteca. Tenemos las piezas que habíamos almacenado hasta ahora en la biblioteca. Vamos a tener abiertas las dos carpetas y entonces lo que vamos a hacer va a ser aquí en la biblioteca pues dos subcarpetas. Bueno, vamos a hacer una que englobe todas, que sea rodamientos, y dentro de la carpeta rodamientos podemos hacer una subcarpeta que sea soportes UCP y otra que sea soportes UCF, así. Entonces ahora cogemos los archivos que tenemos aquí, pues el UCF205, lo descomprimimos de la forma que queramos y lo ponemos dentro de los UCFs. Comprobamos que lo tenemos bien ahí y bueno, pues hacemos lo mismo con todos. Pues otro UCF, tenemos el UCF206, pues lo descomprimimos de la forma que estemos acostumbrados nosotros a descomprimir los archivos. Hacemos lo mismo con los UCPs en la subcarpeta de UCPs. Soporte UCP, el UCP en este caso el UCP205, y lo mismo hacemos con ese otro grande que hemos descargado también, el UCP218. Que os deis cuenta que esto simplemente sirve de referencia, de ejemplo de todo lo que vamos a poder descargar, ¿no? Tenemos ya todas las piezas que hemos descargado y para comprobarlo vamos a abrir el ensamblaje. Si cuando abrís el ensamblaje os marca algún error porque antes habréis insertado algún rodamiento del UCP que habéis descargado y ahora no lo encuentra en la ubicación que estaba anteriormente, no os preocupéis, lo borráis de aquí y vamos a insertar de nuevo otro desde la biblioteca. Para hacer esto, pues marcamos insertar desde biblioteca, ya nos vamos a rodamientos UCF, UCF205. ¿Veis? Ya tenemos aquí nuestro rodamiento. Bueno, un detalle, si queréis girar alguna pieza y no queréis girar todo el conjunto, porque ya sabéis que todo el conjunto se puede girar con la orden órbita, pero a veces nos interesa pues girar una sola, ¿no? Una sola de las piezas, aunque después se recoloque, por ejemplo, si queremos girar esta pieza, pues simplemente la impresionamos, es decir, le pasamos por encima, pulsamos el botón izquierdo del ratón y presionamos, o sea,
le damos a la tecla G, se nos genera una órbita particular de la pieza. ¿Eso qué significa? Que la podemos voltear como nosotros queramos, después se vuelve a recolocar. Bien, cuando está restringida, naturalmente. Por ejemplo, el rodamiento, que no tiene ninguna restricción, si cuando lo marcamos presionamos G y ya no la mantenemos presionada, simplemente le hemos dado una vez a G, se genera esta órbita particular de la pieza, la podemos orientar para ver los detalles que queramos. Y ya os digo que como no tiene ninguna restricción, pues se quedará como la hayamos dejado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser insertarla en este eje. Bien, vamos a restringir en inserción, le marcamos una arista, en este caso puede ser esta. Tenéis que tener cuidado con los redondeos, porque aquí es muy fácil equivocarnos y restringir aquí, entonces no sería correcto. Por eso los redondeos hay que mirar de evitarlos. Los redondeos y los chaflanes muy pequeños hay que mirar de evitarlos cuando podamos, ¿no? En este caso, pues como es una piedra que no hemos hecho nosotros, pues nos tenemos que conformar con esto. Aquí podríamos restringir o bien en esta arista o bien en esta, pero tendríamos que ser cuidadosos de no restringir ni en esta ni en esta de aquí. Os dais cuenta del detalle, ¿verdad? Bueno, pues eso, cogemos esta arista y nos vamos a nuestro eje y ponemos el rodamiento. Si nos parece bien así, si no la podremos cambiar, simplemente restringimos esta otra. Parece más lógico aquí, ¿verdad? En clases posteriores vamos a seguir con este ensamblaje y vamos a seguir colocando, modificando nuestro eje, colocando un doble rodamiento, haciéndole un soporte para esos rodamientos. Bueno, simplemente completando un poquito este ensamblaje. Lo que creo que puede resultar muy interesante para poder seguir con comodidad todos estos vídeos es compartir una carpeta. Compartir una carpeta que lo podemos hacer por Google Drive. Todo el mundo conoce Google Drive, y el que no lo conozca, porque lo instale simplemente desde la página de Google. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser generar una carpeta compartida. Os voy a poner en la descripción del vídeo el enlace a esa carpeta compartida, y si tenéis instalado Google Drive, pues os entrará directamente en esa carpeta. Bien, Google Drive, tenéis este icono, si lo tenéis descargado en vuestro ordenador, pues os saldrá algo así, lo tendréis dentro del directorio raíz, pues en uno que se llama Google Drive. Entonces he creado una carpeta que se llama Ingen YouTube G Drive, que es la que voy a compartir, y dentro de esa carpeta he puesto Biblio 1. Esa Biblio 1 tiene todas las piezas que tenemos hasta ahora y los rodamientos. Más interesante que todo esto, que cualquiera lo ha podido descargar a la vez que seguimos el vídeo, es que después, si vamos insertando nuevas piezas, pues las vamos a ir poniendo aquí. Entonces automáticamente, si tenéis instalado el Google Drive, que tenemos gratuito hasta 15 gigas, pues se puede hacer una biblioteca bastante completa, y simplemente que la instaléis una vez, no hace falta que la instaléis más. O sea, si la habéis instalado en cualquiera de los vídeos, voy a poner el enlace, la instaláis, y aparte de la biblioteca, pues aquí en el directorio raíz de este Ingen YouTube G Drive, pues vamos a poner alguna otra documentación, alguna cosa, para evitar simplemente esos enlaces de las descripciones de los vídeos y tal, pues lo vamos a poner aquí. En el vídeo simplemente diremos, pues en la biblioteca de Google Drive, pues os he dejado este archivo, os pongo esta lista o este otro comentario. Bien, yo creo que puede resultar bastante cómodo. Bueno, en todo caso, lo que sí que necesitamos ahora es vincular esta biblioteca nueva, esta biblioteca que se genera en Google Drive, para evitar alguna confusión que puede surgir, porque se llamen igual la biblioteca que teníamos antes aplicada de Biblio 1 y la biblioteca que vamos a poner nueva, que va a ser la biblioteca compartida. Vamos a cambiarle el nombre a esta biblioteca y le vamos a poner Biblio Google Drive 1. Bien, pues nos cercioramos de que dentro de biblioteca tenemos todo. Vale, perfecto. Pues lo que vamos a hacer va a ser vincular esta biblioteca de GD1, Biblio GD1, la vamos a vincular a nuestro proyecto. Para esto, ¿qué hacemos? Vamos a cerrar en todo caso el ensamblaje que tenemos abierto, le damos a guardar, sí a todo, aceptar, vale, a la versión actual. Si os pide autorización para migrar a la versión actual, esto os pasará a veces cuando importéis piezas que están hechos con un inventor anterior. Si tenéis una versión muy actual, o sea, actualizada, como pasa con el 17, pues os pedirá el formato de los datos tal se ha migrado a la versión actual. Vale, pues ponéis aceptar. ¿Qué significa eso? Que ya no lo podréis abrir con versiones anteriores. Pero bueno, eso no hay ningún problema. Tenemos la 17 y la próxima que instalemos será la 18. Bien, por lo tanto, vamos a cerrar el
ensamblaje y nos vamos a ir a proyectos. Dentro de proyectos os dais cuenta, si recordáis, habíamos insertado a la biblioteca o vinculado a la biblioteca Biblio 1, ¿no? Podemos vincular todas las bibliotecas que queramos. En este caso lo que vamos a hacer va a ser vincular la biblioteca de G-Drive. Pues le vais a dar aquí a más y en buscar, vamos a buscar aquí el Google Drive donde esté instalado, aquí, dentro de usuario Google Drive. Y dentro de Google Drive, como lo que nos interesa es la biblioteca, pues entramos en la carpeta y le damos a Biblio 1. Biblio 1 GD1, aceptar. Comprobamos aquí el usuario que tengáis, Google Drive, Ingen, YouTube, G-Drive, Biblio GD1. Vale, pues le damos a guardar y vamos a probar cómo en el ensamblaje podemos poner ya archivos de la nueva biblioteca. Vamos a insertar y aquí veis que nos sale biblioteca y si pasamos por encima será la biblioteca Biblio 1 y si pasamos por biblioteca pues nos aparecerá esta nueva biblioteca, la biblioteca del Google Drive 1. Pues esta es la que queremos. Dentro de rodamientos nos vamos a soportes UCP y este grandote, el 18. Vale, pues bueno, que sepáis que esa es la forma de funcionar y esperamos, bueno, espero que esto sea provechoso. Yo creo que puede ahorrar tiempo y ganar en coordinación principalmente, porque cuando nosotros insertemos un archivo y lo insertaremos y utilizaremos esa biblioteca, la compartida, pues todos estaremos en igualdad de condiciones porque todos tendremos la misma biblioteca. Lo que sí que es importante es que esos archivos vosotros no los vais a poder modificar, pero sí que los vais a poder copiar. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo vamos a seguir completando este ensamblaje y vamos a seguir completando nuestra biblioteca, o por lo menos modificando alguna pieza de nuestra biblioteca. Si tenéis algún tipo de problema a la hora de instalar el Google Drive o de ver la carpeta que estamos compartiendo, pues poner algún comentario en el vídeo y intentaremos pues explicarlo de nuevo o incluso hacer un tutorial del tema. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, pues compártelo, suscríbete al canal si no lo has hecho, haz algún comentario, dale al like y te espero en el próximo vídeo. Hasta luego.